España es un infierno fiscal para los trabajadores. Veámoslo. España es un infierno fiscal para los trabajadores. Ayer se publicó el informe anual de la OCDE, de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, denominado Taxing Wages, haciendo tributar los salarios. Y en esta edición del año 2026 constatamos dos cosas sobre la fiscalidad que recae en los sueldos de los españoles. La primera es que cada vez los impuestos que soportan los trabajadores son más altos. Y la segunda, que esos tributos que en última instancia recaen sobre las espaldas de los trabajadores son en España tan elevados como en los países nórdicos. Vayamos con lo primero. ¿Cómo ha evolucionado la tributación sobre los salarios durante los últimos 25 años en España? Pues lo que sucede es que a lo largo de los años el Estado ha ido parasitando cada vez un mayor porcentaje del valor que genera el trabajador dentro de la economía. A través de las cotizaciones sociales y del IRPF, el Estado se apropia de una porción cada vez mayor de la tarta generada por el trabajador. Lo podéis ver en este gráfico. En el año 2000, la llamada cuña fiscal, es decir, las cotizaciones sociales y el IRPF que recae sobre el coste laboral total de un trabajador, sobre el valor añadido que genera un trabajador, era del 38,6%. Es decir, el Estado se apropiaba de casi el 40% de todo el valor añadido generado por el trabajador. Pues bien, desde entonces la tendencia ha sido ascendente casi año tras año, hasta que hemos llegado al año 2025, donde la cuña fiscal ya supera el 41%. Se trata de una parasitación del valor económico generado por los trabajadores 6 puntos superior a la media de toda la OCDE. Pero la diferencia todavía es más sangrante si miramos qué sucede con la fiscalidad que recae en aquellas familias con 2 hijos y en las que los 2 miembros de la pareja trabajan. En el año 2000, la cuña fiscal de este hogar ascendía al 35,4% del valor añadido generado. Hoy ya se ubica en el 38,7%, una subida de nuevo más o menos continuada. Pero es que además, en este caso, si lo comparamos con la media de la OCDE, la diferencia todavía es mayor. En el conjunto de la OCDE, la cuña fiscal sobre este tipo de hogares es 9 puntos porcentuales inferior. En lugar de ceder casi el 39% del valor económico generado, le entregan coactivamente al Estado el 29%. Es decir, que el Estado español no solo maltrata a los trabajadores españoles, sino que maltrata con especial encono a las familias trabajadoras con hijos, al menos en términos comparativos con el resto de la OCDE. Luego, que si la natalidad está en declive, que no estoy diciendo ni mucho menos que la causa del declive de la natalidad sea este maltrato fiscal, pero desde luego ayudar no ayuda. Y una vez visto que la cuña fiscal sobre los trabajadores españoles no ha dejado de subir a lo largo del último cuarto de siglo, comprobemos el otro resultado que he mencionado al comienzo, que la cuña fiscal soportada por los trabajadores españoles es igual o incluso superior a la cuña fiscal que soportan los trabajadores en los países nórdicos. Desde España se suele idealizar a las socialdemocracias nórdicas, a Dinamarca, a Noruega o a Finlandia como paraísos del estado de bienestar, donde los ciudadanos sí pagan muchísimos impuestos, pero reciben servicios públicos abundantes y de calidad. Más allá de que esa narrativa sea discutible, lo que sí es cierto es que en los países nórdicos se pagan muchos impuestos.
Pues bien, en promedio, los trabajadores españoles sufren una tributación directa tan elevada como los trabajadores nórdicos. En este primer gráfico tenéis representada la cuña fiscal que soporta a un trabajador soltero y sin hijos. Recordad que en España, ya lo hemos visto, era del 41,4% para el año 2025. Pues bien, este porcentaje sustraído por el Estado con respecto al valor económico generado por un trabajador supera ampliamente la cuña fiscal de Dinamarca o de Noruega. En Dinamarca es del 35,8% y en Noruega del 36,4%, y queda solo por detrás de la cuña fiscal de Finlandia, el 42,5%. Pero si comparamos la cuña fiscal que soporta un hogar con 2 hijos y donde ambos miembros de la pareja están trabajando e ingresando un salario, en ese caso la cuña fiscal española, del 38,7%, es superior a la de cualquiera de estos otros países nórdicos. En Dinamarca es del 31,4%, en Noruega del 31,7% y en Finlandia del 37,5%. En los tres casos, repito, por debajo de España. Los trabajadores españoles soportando unos niveles de tributación similares a los de los países nórdicos y recibiendo servicios públicos deficientes. Paga cada vez más para recibir cada vez menos en términos de cantidad y calidad. Y cuidado antes de que salgan algunos con los gráficos de presión fiscal, que en efecto es más elevada en los países nórdicos que en España. Mi argumento no es que el total de tributos que se paguen en la economía española superen, en relación con el PIB, el total de tributos que se pagan en las socialdemocracias nórdicas. Lo que estoy diciendo es que cada trabajador soporta una tributación directa en concepto de cotizaciones sociales e IRPF que es equiparable o superior a la de los países nórdicos. Por supuesto que además existe la fiscalidad indirecta, los impuestos sobre el consumo, como el IVA, que es muy superior en los países nórdicos que en España. Por ejemplo, Dinamarca tiene un tipo único del IVA sobre todos los bienes de consumo del 25%. Lógicamente, Dinamarca recauda más por IVA de lo que lo hace España. O Dinamarca tiene el impuesto sobre la electricidad más alto de toda Europa. Por esa vía, de nuevo, Dinamarca recauda más que España. Pero cuando hablamos de tributación sobre los salarios, o más bien sobre el valor añadido generado por un trabajador, entonces no es verdad que los trabajadores daneses estén peor tratados que los trabajadores españoles. Y a su vez, claro, tened en cuenta que cuando algún político os diga tenemos que equipararnos fiscalmente con Europa, no está hablando de subir los impuestos a los más ricos ni de nada parecido. Está hablando de subir impuestos indirectos, de incrementar el IVA y los impuestos especiales, porque en materia de tributación directa, de cotizaciones sociales y de IRPF, como ya hemos visto, España no está por debajo de la media europea, sino más bien por encima. Así que sí, España es un infierno fiscal para los trabajadores. No el único infierno fiscal que existe en el mundo, pero desde luego sí uno de ellos. Y lo que es peor, un infierno fiscal cada vez más abrasador.